22:03 en la República del Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto, muy pero muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos sean a otra edición de Mano a Mano. Convención Colorada, operativo Cicatriz. ¿Sí? Arrancamos con un tema sin duda urticante. Una centenaria nucleación política, una apoteósica máquina electoral. Sin duda, si uno se retrotrae en tiempo y espacio, va a encontrar que desde el momento en que se insertó al sistema republicano paraguayo como nucleación política, la ANR se acostumbró a este tipo de debates y confrontaciones. Obviamente, los que están, pareciera ser que ya están. ¿Qué va a pasar con aquellos que no están? ¿Será que se van a abetunar el rostro y salir así con cara de guerra desafiantes a encararle al propio presidente de la República, líder del movimiento Colorado NTT y al no menos poderoso, es presidente de la República, Horacio Cartes? Lo concreto, y hay que decir eso, no era la verdad. Los colorados, a la hora de administrar el poder real, sacan a relucir el oficio de mando y más temprano que tarde encuentran un atajo y generalmente lo resumen en el gran abrazo republicano. Damos la bienvenida al doctor Enrique Ríos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Un gusto. Buenas noches. El gusto mío, Roberto, compartir contigo y con el doctor Wilder Miró, abogado. Así que estamos acá muy contentos en esta nueva iniciativa tuya. Te felicitamos y queremos aportar al debate para que los colorados tengan toda la información de lo que puede acontecer en la Convención Colorada. Cuesta hablar con el tapabocas, ¿eh? Cuesta, estamos muy acostumbrados a gesticular, sí. Yo inclusive... Como que se ahoga uno. Sí, pero... Lo primero es la salud. Sí. De todos modos, aquí estamos. Wilder Mirón, bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches, Roberto, gracias por la invitación. Encantado de estar en este programa que de alguna manera muestra una nueva opción para la ciudadanía de debates, de información. Encantado de estar acá con el correligionario senador Enrique Riera y a través tuyo con todos los correligionarios distribuidos en toda la República y también con los paraguayos que están siempre pendientes de lo que pasa con el gran Partido Colorado. Gran olimpista el doctor Almirón, ¿eh? Gran olimpista. ¿Y usted, doctor Riera, nunca supe que...? No, gran liberteño. Mi abuelo fue presidente del club. Don Genaro Escudero. Mi madre reina del club. Doña Carmen Escudero. Mi tía Cirita, ya habrán escuchado hablar, Cira Escudero, una gran estrella del básquetbol, campeona sudamericano. Entonces, nacimos prácticamente en el club. Yo recuerdo todavía cuando el abuelo era presidente y entrábamos todos los nietos gratis detrás. ¿Pero usted basquetbolista no? No, yo soy enano, yo juego rugby, pero lo que sí quería terminar de decir es que la preferencia lleva su nombre. La preferencia del Club Libertad se llama Genaro Escudero y la placa al entrar está todavía guardada a pesar que el estadio ya no es el mismo, ¿verdad? Yo recuerdo el estadio con maderas. En Tuyucuá. Sí, en Tuyucuá. Bueno, ex senador, ex diputado, en su momento viceministro de la Juventud, fue precandidato a la vicepresidencia de la República, últimamente presidente del Consejo de la Magistratura. 60 años, doctor, fácilmente, ¿no? 61 cumplí en febrero, más o menos 37 años de militancia activa. Sí, de mucha conscripción, evocando también la memoria de don Enrique Padre, sin dudas. Y es como ser el hijo de Gato Fernández. Gatito se dedica a arquero, así que a mí me tocó. Pero hay que decirlo, es una familia muy grande, muy numerosa. Y salvo yo y mi sobrino, que es un fanático talibán colorado como yo, el resto son una gran hinchada. Como decía mi padre, es la primera asamblea que hay que ganar. Y es una bancada poderosísima. Todos los días de elecciones, por ejemplo, nos juntábamos todos a comer lo de mamá. Y papá hacía un viejo chiste, ya se nos fue, pero siempre decía, trajeron su regla. ¿Cómo para qué era? Y la regla y un lápiz. Y para votar, lista uno de punto a punto. Así es. Bueno, eso es lo que digo. El doctor Wilder Mirón, de otra generación más joven, 50 años, yo me acuerdo de él, dirigente de la facultad, ya casi eterno apoderado de la ANR. ¿Hace cuánto está en ese cargo, doctor? 25, con algunas interrupciones. Con el doctor Porro. Para ser miembro del Tribunal Electoral Partidario. Miembro del Tribunal Electoral. Pero ya luciendo algunas canas. Algunas canas, sí. Sí, por eso la otra vez me reía de Enrique dirigiéndose a grandes dirigentes del partido. Le decía,
decía, ustedes que peinan canas y le dije, La verdad que todos corrimos porque no advertimos que el canal cerró su acceso principal por la pandemia y se accede ahora por el costado. Sí, le rescatamos al doctor Almirón, te rescatamos a vos, doctor, si no nos arrancábamos en punto y bueno, ahora sí ya estamos respirando cómodamente. No, hicimos pues una reunión con osos grises y entonces nosotros nos miramos y ¿qué somos si ellos son osos grises? Decíamos nosotros. Pero no eran los osos blancos, claro, eso es lo que te digo, porque ellos son los osos blancos, nosotros somos el doctor los Bader hace rato me dijo que está en sintonía y que si la cosa se desordena, él iba a entrar acá a poner orden. Está en sintonía el doctor Bader Rashid, es presidente del partido. Que siga habiendo, pero no se va a desordenar. Bueno, es una leyenda en el partido y esa reunión fue muy, muy emotiva porque Bader Rashid Lichi es ¿dónde fue presidente la del reunión, partido, en la Junta. En la Junta. Flanqueado por Carlos Romero Pereira, hijo del presidente de la República, Carlín. El arquitecto Tomás Romero Pereira. Sí, del arquitecto Tomás Romero Pereira, ex senador, ex ministro, y para completar el trío, don Blas Chamorro, 16 elecciones invictas. Que también presentó ahora con ustedes. Sí, firmó. Ellos tres fueron, para no atribuirme méritos ajenos, Roberto. Y que el rayo no caiga solamente sobre usted. Que el rayo no caiga sobre mí. El dueño de esta preocupación original es Carlín Romero Pereira. Bueno, vamos a empezar ordenando, porque también en cualquier momento vamos a saludar al doctor Hugo Estigarribia Gutiérrez, que ya está en sintonía vía Zoom. Por una cuestión protocolar y de bioseguridad no podemos aglomerarnos también en el estudio. Y Beto Velar, senador de la Nación, desde su natal Coronel Oviedo. Pero empecemos. Somos tres abogados en esta mesa y generalmente hasta el hartazgo repetimos que la mitad de la biblioteca está a favor, la otra mitad en contra. ¿Será que en esta noche vamos a desentrañar y poder desequilibrar la balanza? ¿Por qué, por ejemplo, usted dice que la convención tal y como está convocada no corresponde? Bueno, nosotros estudiamos el tema y encontramos razones jurídicas y políticas de peso para que la convención sea revisada. Y en nuestra opinión tenía que ser desconvocada y vuelta a convocar una extraordinaria para modificar el estatuto y una ordinaria para que se produzca la rendición de cuentas del mandato de Aliana después de 5 años. Pero el primer punto de la convención te diría que casi no hay discusión porque el estatuto se tiene que adaptar a las nuevas leyes. Creo que en eso coincidimos. Sí. Aunque la doctora Magnolia, hay que decirlo, por si Beto está escuchando la y está ahí Magnolia. Que tome nota, fue clara cuando dijo de que aunque el estatuto no se modifique por una cuestión de rango, la ley ya se tiene que aplicar igual. O sea que la ley de financiamiento político y la ley del voto calificado, por llamarlo de una manera simple, se van a tener que aplicar con o sin modificación de estatuto. Donde sí nos trancamos desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Porque fue una discusión muy respetuosa, es en la posibilidad de que la convención prorrogue los mandatos de las actuales autoridades del partido. ¿Hasta cuándo tendrían que ir las autoridades de ahora en ejercicio de sus funciones? En mi opinión, y que me corrija Wildo, hasta abril del año que viene. Pues hasta son 5 años justos, ¿verdad? Del 2021. O sea que... hasta que asuman las próximas autoridades. Por una suerte de aquello que se llama la reconducción tácita, ¿no? Bueno, no, en abril todavía no, porque en el mandato anterior, justamente por una situación parecida, la elección de Aliana, si mi memoria no me falla, se hizo 9 meses antes. Claro, pero entonces en ese interregno. Claro, pero él asumió 9 meses después por un acuerdo político para que Lilian cumpla sus 5 años. Ok. En esta convención, en ese punto, ¿qué es lo que se va a pretender? ¿Extender el mandato hasta? Extender el mandato hasta el 2023. 2 años más. 2 años y medio más. ¿Por qué ustedes, Wildo Almirón, creen que eso se puede hacer? Primero, buenas noches de nuevo. Voy a decepcionar a la audiencia y a vos, posiblemente, Roberto. Yo no voy a confrontar con el senador Riera ni con ningún correligionario. Voy a exponer mis ideas. No creo que pueda convencerle al senador Riera, ya hicimos el intento. Y simplemente pretendo dirigirme a la ciudadanía colorada y a los convencionales para que estén tranquilos de que lo que está puesto como dice el doctor Alderete, a la ciudadanía en general y a los colorados en particular. Sí, más o menos vamos por allí, ¿verdad? Así que voy a decepcionarte si alguna intención de la confrontación, tal vez se me escape algunas cosillas, pero ya pido disculpas. Desde la premisa más temprano que tarde te van a terminar todos abrazados, eso casi seguro, ¿no? Pero de cualquier manera, déjame, voy a hecha esta aclaración, empiezo con la
con la conversación, ¿verdad? Primero, el mandato de las autoridades partidarias, según el estatuto modificado en octubre del 2016, va hasta que sean electas las autoridades, proclamadas, perdón, las autoridades electas en las elecciones municipales del 2020. Sí. Estas elecciones fueron prorrogadas por ley. Las elecciones municipales, conocidas como generales, que deberían hacerse en noviembre de este año, y las internas en julio, fueron prorrogados para el año que viene, en junio las internas y en noviembre las generales, las conocidas como generales. Por ende, Sí. Así como están las cosas, las elecciones a las cuales se remite el mandato de las autoridades partidarias deberá estar supeditado a la elección de autoridades partidarias, si es que hubieren, a la proclamación que resulte de esas elecciones hechas conjuntamente con las elecciones municipales de junio. O sea que vale decir que en la anterior convención ya se previó luego una situación de esta naturaleza. No, porque recordarás, por lo que te estoy diciendo, se habla de noviembre 2020, las municipales de noviembre del 2020, sí. que deberían Que ser ahora ahora, se patearon y para- que se patearon para el año que por viene. la pandemia, COVID. Así mismo, por ley de la República. Ajá. Entonces, las autoridades van hasta allá. ¿Por qué no es ordinaria? Porque el estatuto es claro, dice las ordinarias se reunirán cada 5 años, no dice que se pueden reunir antes o después, dice cada 5 años. Por ende, la siguiente reunión ordinaria, habiendo sido la anterior en octubre del 2016, la segunda debe ser en octubre del 2021. Y allí tendrá que hacerse todo lo que está previsto en el estatuto referido a la rendición de cuentas, elección de autoridades del Tribunal Electoral, del Tribunal de Conducta, etcétera. Lo que digo nomás, doctor Riera, ¿cómo es que ustedes tienen una percepción absolutamente diferente y el doctor Almirón ya arranca luego diciendo yo no voy a confrontar? ¿Será porque si se confronta ellos llevan las de perder en términos técnicos jurídicos? Mira, los dos somos abogados, los tres somos abogados y yo voy a tratar de hacer lo más simple posible, ¿verdad? De arriba para abajo. Sí. La Constitución dice que los partidos políticos son sujetos de derecho público. Es decir, no es un club de pesca donde los tres somos presidentes Hay que partir de esa y premisa. hacemos cuando queremos. Es decir, se puede hacer lo que la ley te permite. Primer detalle. Segundo detalle. El Código Electoral, que viene de abajo nomás, ya estamos bajando la escalera. El Código Electoral dice Que trajo Wilda y su que poder. trajo Willow. No. Bueno, pero está, artículo 32 Forró ahí con del tapa. Código Electoral dice que si los partidos no cumplen sus estatutos, la sanción es no inscribir sus candidatos. Sí. Muy bien. Bajamos al tercer escalón. El estatuto partidario, en ni uno de sus artículos, en ni uno de sus incisos, permite la prórroga de mandato. Es más, hay 12 artículos donde dice que las autoridades duran 5 años. Muy bien. Pero no solamente no permite, sino que el artículo 29 considera una falta muy grave que la Junta de Gobierno se prorrogue el mandato. Entonces, ante esta circunstancia, bueno, ellos dicen, no es la Junta la que va a prorrogar, van a hacer los convencionales. Sí. Entonces nos lleva al artículo 7. ¿Qué pueden hacer los convencionales? Moverse dentro de sus canchas, los estatutos, no pueden saltarse los estatutos y hasta pueden modificar los estatutos, porque de hecho lo van a modificar para adaptarlo a las leyes nuevas. Pero las modificaciones, otra vez nos vamos a la Constitución y a la ley, vos sabés, rigen para el futuro. Es decir, que si los convencionales en esta convención dicen, bueno, ahora más el mandato del presidente de la Junta dura 10 años, Sí. pueden hacerlo para la próxima conducción, pero no pueden legitimar lo que eligieron los colorados hace 5 Retrotraerse. años. La única fuente de la soberanía popular es el voto de los afiliados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros reclamamos? Nosotros reclamamos, como estaba pensado antes de la pandemia, que se hagan las municipales con las partidarias, porque y esa es la razón jurídica. A la razón política no es menor. Tenemos un partido con un bajo rendimiento, se suspendió las elecciones de los jóvenes en diciembre, antes de la pandemia, había 500,000 cachorros colorados listos para entrar a la cancha, se suspendió la elección de las mujeres, cerca del 1,000,000 de féminas coloradas iban a entrar a la cancha en abril, y bueno, ahora se autoprorroga el mandato. Conclusión,
el partido puede quedar paralizado 7 años. Y lo que es más preocupante, y en esto sí coincidimos con Wildo, es que hay que aplicar un nuevo sistema de votación. Entonces parece razonable usar nuestras internas para practicar en familia. ¿Y cuál va a ser la salida entonces? Y la salida depende de dos decisiones. Sí. Por un lado, la decisión de la Junta, que Wildo va a dar el parte formal el lunes en la Comisión Ejecutiva, y la segunda decisión está en manos del Tribunal Electoral Partidario, que puede por sí mismo, por sí y ante sí, llamar ante el 21 de noviembre de las elecciones, y entonces elegimos intendente y presidente seccional en todo el país, con lo cual ¿por qué no se puede? Hacemos pretemporada, calentamiento, cometemos los errores, aprende nuestro pueblo y nuestra dirigencia a votar los botones, todo lo que pueda pasar. ¿Y por qué no se apuesta a eso, doctor Almirón? Claro, pero yo no voy a confrontar, pero por lo menos denme tiempo de hablar. Bueno, entonces vamos a decir. No, pero termino con esta idea. La verdad, la vez pasada me pasó eso. No, pero políticamente bien, después entró otro, porque tal vez esto está... Te prometo, después les concedo los minutos que le estoy comiendo. Ok. Lo que nos preocupa como Colorado es 7 años sin actividad partidaria y irnos a la final a jugar el poder en serio sin la pretemporada. Nosotros consideramos que la interna es una brillante no van a tener los pretemporadas si esos partidos chiquititos, saldo y retazo, van a abrazarse todos en el operativo Cicatriz. Bueno, ese otro de eso vamos a hablar. Doctor Almirón, tiene la palabra y le pido que sea más explícito que el doctor Riera, por favor. Voy a usar el mismo tiempo del doctor Riera, no te preocupes. El Partido Colorado, esto no es nuevo. Sí. La intención de modificar los estatutos partidarios para este tema propiamente ya se hizo el 13 de marzo de este año. La convocatoria, recordarán ustedes... Antes de la pandemia. El 10, el gobierno decreta el aislamiento. A partir del 11 ya había una sesión de la Junta de Gobierno convocada. Cuarentena y total. El 13 de marzo se hace la sesión de la Junta aún con cuarentena en un mix de presencial y virtual, y resuelven convocar a convención extraordinaria para modificar los estatutos partidarios, teniendo como objetivo lo que hoy sigue siendo los mismos, la modificación para adecuar a la ley 6.318, que es la de desbloqueo, a la 6.501-2020, que es la de control de financiamiento político, y también tratar el tema llamado en ese entonces desdoblamiento de las elecciones. No se pudo hacer la convención por obvias razones que escapan a la voluntad del partido, y no es una cuestión nacional, es una cuestión mundial. Entonces, apremiados por el tiempo, empezamos a conversar nuevamente allá por agosto, fines de julio, comienzos de agosto. Concluimos después de varias reuniones técnicas, jurídicas, con la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno, que en ese momento se renovaba en su conformación, y concluimos el 30 de septiembre, sesión de la Junta de Gobierno, que resuelve, conforme los estatutos establecen, llamar a convención extraordinaria para el 14 de noviembre. ¿Y por qué el 14 de noviembre? Y porque el 21 de noviembre el Tribunal Electoral Partidario, por disposición del Tribunal Superior de Justicia Electoral, debe convocar a elecciones para junio del año que viene. Y en esas elecciones es el momento a partir del cual todas las normas vigentes aprobadas sirven para el proceso electoral, y también servirá al Tribunal Electoral Partidario para definir cuáles son los cargos que van a entrar en disputa en las elecciones. El 30 de septiembre se resolvió esto en la Junta de Gobierno, en una sesión que fue pública, de la cual participaron miembros de la Junta de Gobierno, y podrían haber participado también legisladores, ministros colorados y el propio presidente y vicepresidente de la República, conforme el estatuto los habilita. A partir de allí empezamos una serie de reuniones, y lo que a nosotros nos llama la atención es que ahora empiezan a darse cuenta la gente, después de un largo camino que recorrimos al interior de la Junta de Gobierno, algunas personas a decir de que es inconstitucional, algunos dicen que es legal y otros hasta dicen que es antiestatutario. Para aquellos que dicen eso, yo les puedo asegurar que hicimos un análisis exhaustivo sobre el tema. La Constitución Nacional, varios de sus articulados se refieren a los mandatos y especifica claramente a quiénes se refiere: presidente de la República, 229, 161 gobernadores, 187 diputados y senadores.
Y eso no atañe al tema de las autoridades partidarias, ni siquiera al tema de los intendentes. Por eso es que la ley, el Congreso de la Nación, por ley, dictó este año la prórroga del mandato de los intendentes municipales. Con esa salvedad de que no es inconstitucional el llamado a convención para elegir dentro de la autonomía de los partidos políticos, porque el Código Electoral te establece 2 periodos eleccionarios para renovar autoridades. O haces con las municipales, las internas de las municipales, o haces con las internas de las generales. No tenés otra opción, no podés hacer en una fecha diferente a esos periodos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Nosotros dijimos, no sería conveniente, y digo nosotros, incluyéndome a la sala de apoderados, integrado por la doctora Magnolia Mendoza, Eduardo González y varios colegas colaboradores, digo comisión ejecutiva, mayoría, digo mayoría de la Junta de Gobierno, que es la que confirmó todo esto que estoy diciendo. Cuando pluralizo la decisión, me refiero a todos ellos, decimos que no es conveniente realizar las elecciones municipales con las partidarias por las innovaciones introducidas como paradigmas, tanto en campaña como en inscripción de candidatura y en el propio proceso de selección de esos candidatos. No es conveniente para el partido irnos a unas internas con un sistema desconocido, refiriéndonos al tema del desbloqueo y al tema de control de financiamiento político, y no solamente desconocido, sino que dirigido exclusivamente para perjudicar la suerte del Partido Colorado, para que nos peleemos las internas y tengamos menores chances en las generales. Ese fue el objetivo claro y evidente de la oposición cuando empezó a hacer toda esta campaña en contra del tema de lo que ellos llamaban lista sábana, y querían que el tema del desbloqueo de listas, la ley, se use solamente en las internas que no tienen los partidos, los otros partidos. Las internas del Partido Colorado son las únicas reales. El resto es... 30 segundos, doctor. 30, te vas a hacer una pausa. Muy bien. O sea que, y doctor, el tema del desbloqueo, finalmente, para nosotros no es inconstitucional. No es ilegal porque los partidos pueden elegir uno de esos 2 periodos. Y nosotros creímos jurídica y políticamente conveniente llevar con las elecciones nacionales. O sea que no es tan simplista como muchos quieren instalar, entonces, doctor, que una convención, por más magna que sea, no puede extender el mandato. Voy a llegar a eso. O sea que está pues, en su acá el convencional te dicen, Dicatú ya eligieron a Roberto Pérez por 5 años, Juana. Dicatú ya ni 5 años, un mes, y mucho menos, dejó 7 años. Voy a llegar a eso, pues si te tiro todo, ya termina el programa. No, pero por eso, vamos a hacer un corte. Vino con los tampones altos hoy. Vino, allá me abrazó, me trajo una remera de Cerro Porteño, ahora está así como de bueno. A la vuelta quiero saludarle al doctor Hugo Estigarribia Gutiérrez, ex senador de la Nación, constitucionalista, profesor de Derecho en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA. También al senador Alberto Beto Ovelar, bien empilchado como siempre, creo que se fue a la peluquería y todo para saludar a la audiencia de C9N. Hacemos una brevísima pausa. ¿Sí? Volvemos en instantes, 22:26 en la República del Paraguay, temperatura casi agradable en Ciudad Capital. Ya volvemos. Bueno, avanzamos ahora desde tu CU 24 horas, podés solicitar préstamos, tarjetas de crédito y aumento de línea de tus tarjetas de crédito, porque innovar sencillamente es mejorar. Para más información, comunicate al 617-0000, Cooperativa Universitaria Confiable, Solvente y Solidaria. Doctor Hugo Estigarribia Gutiérrez, ¿cómo le va? Un gusto, muy buenas noches, gracias por compartir con nosotros mano a mano. Tiene que prender el micrófono, doctor Beto Ovelar, senador, ¿cómo anda? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Roberto. Un gusto poder compartir con los correligionarios este ameno debate partidario. Bueno, a veces entre abogados no nos entendemos, porque de por sí nos enseñaron así a papear. Imagínese, está el doctor Riera, gran sofista, una suerte de Demóstenes, con Almirón, después va a entrar el doctor Estigarribia. Entienda, abogado, doctor Beto Ovelar, pero un derecho de abogado. Entonces, ¿cómo se...? Soy apenas soy un cientista político, diría más un diletante, que trata de entender algo de manera entusiasta. Vamos a tratar de abreviarlo, doctor. Lógicamente no voy a poder debatir en temas constitucionales con gente más calificada en este terreno. Bueno, pero lógico, en el campo político creo que tenemos
nuestra modesta trayectoria. Bueno, después de este preámbulo de humildad, doctor, entre comillas, porque dice que no lo es, pero finalmente, ¿está o no de acuerdo? ¿Cuál es su posición ante esta convocatoria, la convención republicana, ANR? Adelante. Bueno, nosotros escuchamos la recomendación del TSJE de desdoblar las elecciones y concentrarnos en las elecciones municipales, teniendo en cuenta la modificación de la ley electoral. Hay que entender que vamos a tener desbloqueo de listas y ley de financiamiento político. Porque creo que desde el punto de vista partidario tenemos una prioridad si nos fijáramos en el 2023, y que son las municipales. Y creemos que el hecho de desdoblar de ninguna manera rompe el orden constitucional. Fíjate vos que nosotros por ley de la nación modificamos el mandato de los intendentes. Y el artículo 154 de Código Electoral dice que se establecen 2 periodos electorales para las elecciones de autoridades nacionales, departamentales, municipales y partidarias. El periodo nacional electoral y el periodo electoral municipal. Toda vez que se realicen las elecciones en estos 2 periodos, no violenta las normas, según nuestro parecer. Como dije al principio, yo no soy abogado y dejo ese debate a profundidad a Wildo Almirón, apoderado del partido, quien ya explicó de manera contundente su posición. Pero creo que desde una posición partidaria, pragmática, al partido le conviene una paz partidaria. Y nos conviene concentrarnos hoy en el primer desafío post pandemia que vamos a tener. ¿O qué creen? ¿Que las municipales van a ser fáciles? Las municipales van a ser vamos a tener ya un ejercicio. Quienes dicen de que el partido está paralizado, no es cierto. Nosotros ya vamos a tener la práctica en las próximas internas y está convocada. Y creo que hoy tenemos un ambiente propicio para que se llegue a grandes acuerdos en muchas localidades, que nos permitirá confrontar con mayores posibilidades en los municipios. Porque creo que en la pospandemia no sabemos cuál va a ser el comportamiento del electorado. Yo no tengo la varita mágica, pero yo confío en la racionalidad, en la sensatez del Colorado para entender cómo tendríamos que prepararnos para esa batalla municipal, que no va a ser fácil. Senador. De hecho, perdimos localidades importantes. No podemos desconocer que perdimos Asunción, Ciudad del Este, Encarnación. Y creo que el escenario que hoy se presenta es propicio para que se dé un gran reencuentro republicano. Doctor Hugo Estigarribia, después de escuchar esta exposición de motivos, pareciera ser que hay más que nada una determinación al afecto, a encontrar vías, justamente mancomunión de esfuerzos, como mirando de reojo a la oposición. Experiencias también señalan a veces el voto castigo después de unas rudas internas, pero el Colorado está acostumbrado a esas lides. Lo que uno se pregunta es hasta dónde se puede estirar el marco normativo sin colisionar con la Constitución y permitir que efectivamente se dé esta salida que muchos pretenden como convencionales de la ANR. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Un placer compartir contigo y con los amigos, compatriotas correligionarios este espacio. Efectivamente, yo creo que el Partido Colorado tiene una peculiaridad. Es el único partido que tiene en su manifiesto fundacional el respeto a la Constitución. Y debe cumplir la Constitución. Yo siempre me manifesté en ese sentido y he actuado en ese sentido siendo legislador a una costa de mi carrera política. Y una vez más voy a decir, en esta ocasión no corresponde que los convencionales extiendan el mandato que el pueblo le dio a la Junta de Gobierno por 5 años. ¿Por qué? Porque el artículo 124 establece que son personas de derecho público y un principio jurídico fundamental. En derecho público lo que no está establecido está prohibido. Así que es una realidad. Por otro lado, es cierto que en las elecciones municipales hay un precedente de postergación o acortamiento de mandato.
pero eso no es aplicable a este caso. Y efectivamente estuve escuchando las argumentaciones de los colegas abogados, doctor Almirón y doctor Riera, y las argumentaciones también de Beto, ¿verdad? Pero la pandemia no es excusa para que vaya 2 años adelante. La ley no tiene efecto retroactivo. Este no es un principio que viene ahora, viene del derecho romano y rige para el futuro. No pueden ir para atrás. Los convencionales no tienen esta potestad y por eso el estatuto del partido es claro que la extensión de mandato puede ser causal de expulsión, porque lo que hace el estatuto partidario es interpretar lo que el 134 establece, que son personas de derecho público, y es concordante con el 2 y el 118 de la Constitución también, el derecho a elegir. Y fíjense que la propia Constitución no establece posibilidad de extensión de mandato. En un ejemplo, el artículo 234 de la cefalía, cuando hay cefalía de presidente y vicepresidente, está el mecanismo de sustitución. Estoy utilizando cargos nuevos. Esto es jurídicamente hablando, sería una barbaridad que unos convencionales que tienen atribuciones establecidas por los estatutos se vayan fuera de sus atribuciones a tener un mandato que solamente el pueblo te puede dar. Así que yo creo que esto es inconstitucional, y no solamente advierto de inconstitucional, sino que se va a judicializar probablemente desde la convocatoria hasta lo resuelto, y el daño al partido y al discurso del partido de cumplimiento de la Constitución es irreversible. Y hoy es una mayoría coyuntural, es cierto, pero la mayoría coyuntural se usa con responsabilidad, caso contrario es una arbitraria. Por ejemplo, suspensión de celeste amarilla en la Cámara de Diputados. ¿Verdad? Y yo creo que estos sectores mayoritarios que integran el amigo Beto y otros tienen que pensar en eso. La mayoría racionalmente administrada te dará futuro como entidad política. Una mayoría irracionalmente administrada no te lo dará. ¿Verdad? O sea, razones jurídicas y políticas para un partido. Entonces yo creo que, y yo noto que muchos correligionarios no tienen a la vista este mandato del manifiesto fundacional, que yo tenía en la puerta de mi despacho del Senado y que el cual invoqué ya en su momento cuando no le dimos el juramento a un senador vitalicio, ¿verdad? Y otra vez ahora como abogado particular lo invoco. Entonces, cuidado, Colorado, que la Constitución para nosotros es una obligación que viene de nuestro manifiesto más allá de la Constitución. Entonces, es muy importante esto decir, porque no le estamos dando ese énfasis adecuado. Sí. Doctor Estigarribia, un minuto para retrotraerse en tiempo y espacio. ¿Se conoce algún antecedente en los anales de la ANR, una confrontación, así un debate o la posibilidad real de extender el mandato a través de una asamblea de convencionales? No. Roberto. No se ha dado atención. No se ha dado todo este tiempo, ¿verdad? Perdón, que como me preguntaba a mí, no se ha dado. No hay antecedentes. Sí, el tema municipal, que hubo razones, ¿verdad? Ahora está la pandemia, pasa para el año que viene, pero ¿por qué para el 2022? ¿Por qué para el 2022? Hay una razón, hay un argumento para tener mandato. Es gravísimo tener mandato. Yo les cuento más, se van a empezar a pedir expulsiones en virtud del artículo 29. O sea, esto va a ser una guerra, se va a desatar, una batalla campal. Beto, adelante, por favor. Un minuto, porque tenemos que hacer una pausa obligada, lamentablemente. Sí, claro que tenemos un antecedente. En el año 95, cuando don Blas N. Riquelme era presidente del partido, y creo que en ejercicio del cargo, porque don Blas de manera muy especial, particular, pidió permiso después de aquella famosa frase hacia el presidente de la República, Juan Carlos Basmosi, asume Papi Sanabria Cantero. Las elecciones debían realizarse en el año 1995 y transcurrió un buen tiempo hasta que Enrique González Quintana, siendo vicepresidente tercero, convocó a una
convención del partido. Y gracias a esa convención y esa decisión de Enrique González Quintana, un año después, el 27 de abril, se lleva a cabo la elección. Bueno, a la vuelta volvemos y ahí sí vamos a aprovechar los últimos 20 minutos. Por lo de la convención, evidentemente ya pusieron sus posiciones, sus argumentos y la última palabra, guste o no, van a tener los convencionales en mayoría. El patio de honor de la Casa de los Colorados seguramente va a ser testigo una vez más. ¿Cuándo fue aquel enfrentamiento cortito entre militantes y tradicionalistas? 1 de agosto del 87. ¿Y qué cuando entonces se debatió? Pues yo era un niño. ¿Ah? Yo era muy chico. ¿Qué cuando eso se debatió? No, esa vez se atracó la Junta, ¿verdad? No tenía nada que ver con una cuestión de esta naturaleza o casi igual. Es una convención. Es una se convención que- discuten ¿Y la convención es ideologías del la manejo del última partido. palabra o no? La convención instalada es la autoridad máxima del partido. Más que el... La autoridad la suprema normativa- es el estatuto, pero tiene una frasecita dentro del límite ¿Más de que el los estatutos. estatuto o no? No. Es la que puede modificar La que el puede estatuto. modificar, claro. Es la Así que como puede una modificar el Asamblea estatuto. Nacional Constituyente. Así, nomás. señor. Bueno, a la vuelta, quiero hablar del operativo Cicatriz. Decía al arranque, no sé si se entendió muy bien, ¿será que algunos van a salir con el rostro abetunado, a atropellar y decirle Marito me viola tanto a Horacio, que es presidente de la República? ¿Qué van a hacer ustedes, doctor Rivas, los que no están de acuerdo? Nosotros creemos que el partido tiene que competir, que hay que escuchar al pueblo colorado y que todas las razones políticas que ellos esbozan para nosotros son los argumentos por los que hay que hacer la elección. Bueno, a la vuelta de la pausa veremos, yo creo siempre, históricamente en cada ciudad, estaban los oficialistas, los disidentes. Así nomás. ¿Verdad? ¿Cómo van a hacer para unir, Wildo? ¿Cómo van a hacer? Cerro limpio, imposible. No, si el referee cobra bien, el resultado se respeta. Y lo que hay que hacer es Pero escuchar al hay pueblo proceso de colorado. unidad. Yo estoy en conocimiento que Concordia Colorada está obteniendo. Yo no soy parte de Concordia Colorada. Yo soy apoderado del partido. Pero, Colorado. Wildo, yo ya no te entiendo. Vos cuando se te dice eso, lo único que dijiste es que sos olimpista, con posición firme. Después que sí, Y que colorado. no, lo veremos. No, Esta es Roberto, pero una fruta de mango, dijiste, no yo- puede ser que sea mango, A opera la y de lejos prueba me parece de tu remito. brazo. Hace 1 año y medio renuncié al movimiento Honor Colorado por escrito y públicamente y decía Sí. que mi renuncia obedecía no a cuestiones políticas, Ajá. ni diferencia con nadie. Mi renuncia obedecía principalmente a la necesidad de integrarme con fuerza en la discusión de temas electorales que había en el Senado y diputados. O sea, En ese presidente, entonces, así como... porque yo me iba a hablar en nombre con una bancada colorada y Sí. automáticamente votaban en contra a la porque yo vuelta. venía del otro grupo, ¿verdad? Entonces, Gracias, tengo que hacer porque acá Sí. corte. A la vuelta solamente vamos a hablar de operativo Cicatriz, ya no de la asamblea, perdón. yo pido por lo No, menos no. 2 minutos, porque Ya hubo no, una porque- amenaza velada a los convencionales ¿De de quién? expulsarle del partido. Ve- Yo tengo que aclarar eso. ¿Fue el artículo senador Velar o 29, Hugo Estigarribia? El ex senador Hugo Estigarribia hizo una amenaza velada a los convencionales pero cortito le aduciendo pido. la interpretación Corto. errónea y totalmente tergiversada del artículo 29 de los estatutos partidarios. Pausa, nos tomamos una rayita de whisky y ya volvemos. Bueno, doctor, le quería decir algo, William, pero corto, por favor. Un minuto. Escuchaba con Atentamente preocupación escucha Hugo Estigarribia. un correligionario a quien no le veo hace mucho tiempo en la Junta, solamente le veo en los medios de comunicación, con mucha preocupación, diciendo 2 cosas que me llamaron la atención. Sí. Primero, la judicialización eventual de la convocatoria. No existe, y ojalá lo hagan, no existe ningún defecto ni de fondo ni de forma en la convocatoria de la convención que lea los estatutos del partido partidario, los estatutos partidarios al respecto. Con respecto al tema de que el artículo 29 de los estatutos partidarios le puede expulsar, por el imperio del artículo 29 del estatuto partidario se le puede expulsar a los convencionales si resuelve algo que a él no le gusta. Le quiero aclarar que el artículo 29 de los estatutos partidarios dice, será falta grave Sí. la extensión del mandato por parte de la Junta de Gobierno violando en contravención a la letra y el espíritu de los estatutos, dice. Hasta ahí, doctor. Los convencionales pueden modificar los estatutos, esa es su atribución estatutaria como autoridad máxima del partido. No van a violar absolutamente nada porque es solamente la Junta de Gobierno O sea que no tendría la que que está sentirse, prohibida. O sea, la Junta intimidado. no se puede extender a sí mismo su mandato, pero los convencionales modificando el estatuto pueden hacer lo que a ellos O sea que van a constitucional y decir que va a ser legalmente. una responsabilidad institucional, no personal. No, es la autoridad máxima del partido, Claro. la convención, la única que puede modificar los estatutos partidarios, la única. ¿Por qué, No señor existe. Torriera, no? Hoy porque es una interpretación interesada. ¿Por qué no lees nomás? Te voy a leer el artículo y Sí, que saque anda. la conclusión la de ciudadanía. Dale. Constituirá una falta política muy grave la extensión del mandato por parte de la Junta de Gobierno, Sí. coma,
siendo pasibles quienes así se condujeran de la pena de suspensión o expulsión cuando tal determinación no estuviera fundada en el espíritu de la letra del estatuto. Esto quiere decir que la convención convocó la Junta, el orden del día hizo la Junta. El orden del día es una extraordinaria, no se puede tratar otra cosa. La Junta no se puede lavar la mano y tirarle el muerto a lo convencional y decir, ustedes alarguen nuestro mandato, porque ellos son los beneficiados. Y no solamente ellos, el Tribunal de Conducta y el Tribunal Partidario va a vencer su plazo. Doctor, o sea, después de abril vamos a tener autoridades ilegítimas, les guste o no les guste. El Tribunal de Conducta y Tribunal Electoral es hasta octubre del 2021, su mandato. Doctor Estigarribia. Lo que quiero decirte es esto, ¿cuál es nuestro temor que Wildo nos dijo que es la razón de todo esto? Que si nosotros tenemos autoridades ilegítimas por el vencimiento del mandato, el producto de esas autoridades también va a ser ilegítimo, entonces estamos expuestos a impugnaciones por parte de la oposición, o sea, de los intendentes, de los concejales y naturalmente de parlamentarios y de presidente. Si yo fuera liberal, le decía, hermano, a vos te eligió un tribunal con mandato vencido. Otra mentira absoluta, tranquilidad a los candidatos a intendentes y concejales del Partido Colorado. Nadie le va a impugnar por esa tergiversación de la interpretación de la ley. Voy con Beto. Adelante, doctor Estigarribia. Bueno, en primer lugar, yo no amenazo, yo solamente estoy diciendo lo que dicen los estatutos, el doctor Ria acaba de leer, ¿verdad? O sea, por otro lado, el coloradismo se ejerce no yéndose a la Junta de Gobierno, algunos con salario, incluso me tiré que hay apoderados ya que tienen salario van en el partido, ¿verdad? Sino ejerciendo el coloradismo, siendo buen colorado y republicano en todos los ámbitos donde uno está, mi querido, no como salamero de los poderosos de turno. Así que no. Claro, nomás la posición, porque es importante decir eso. 35 años afiliados tengo y he ocupado muchas posiciones por mi partido y nadie me puede señalar con el dedo. Así que lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Si nosotros no cumplimos la ley, no cumplimos nuestro manifiesto fundacional, y por otro lado, si me permitís, por favor, es momento de racionalidad. Pueden armar ustedes los grupos que quieran, la mayoría que quieran. Es legítimo eso en política acordar, pero sean racionales en la administración de sus mayorías, ¿verdad? Porque eso va a perjudicar a la entidad política y al país a la larga. Entonces, ahora hay un tema jurídico esencial, ¿verdad? Administrarlo con inteligencia, incluso están a tiempo con esta mayoría, de que los convencionales actúen en consecuencia de las normas y no hagan esta barbaridad. La racionalidad política es lo que se pide, aparte de la racionalidad jurídica que tenemos que tener. O sea, tal vez, yo no soy miembro de la Junta, pero en el pasado hemos sido, ¿verdad? Con Beto y con Enrique Riera hemos peleado para los espacios de la juventud, ahí están los estatutos, ¿verdad? Sí. Hace años que venimos, estamos de acuerdo o desacuerdo, de repente nos criticamos mal, bien, no importa, eso es parte de la política, ¿verdad? No hay odio, no hay rencor, no hay nada. Pero sí lo importante es administrar con racionalidad una situación que es cierto, fácticamente los dos grupos tienen una mayoría que le permite imponerse, pero seamos racionales. ¿Acaso ya en el pasado el partido no ha tenido experiencia de este tipo? Pelea entre tradicionalistas, militantes, cuando los viejitas abandonaron el partido y se armó un nuevo partido. ¿No? Nosotros tenemos que administrar con inteligencia el mandato popular. Necesitamos nuevas autoridades, necesitamos nuevas figuras, necesitamos una administración legitimada políticamente y también necesitamos principalmente cumplir la ley. Gracias, entonces, doctor. Eso es lo que defendemos. Senador Ovelar, usted que viene de las bases y pulsa diariamente ahí en Oviedo, en todo el departamento de Caguazú, ¿por qué arriesgarse a esta exposición probablemente viciada en el mandato cuando que la ANR se ha caracterizado siempre por esa gimnasia permanente democrática de sus cuadros, la juventud, las mujeres y finalmente o votase? O José o Joboía, tú en el día de la elección, o quejando cuipe, o donde voy. ¿Por qué arriesgarse si es que casi como mínimo se puede decir están torciendo el marco legal? Bueno, creo que las argumentaciones del apoderado del partido fueron, desde mi punto de vista, contundentes, de que no violenta para nada la Constitución. Y en segundo lugar, ese ejercicio se va a dar en muchos casos porque vamos a tener elecciones internas para elegir candidaturas a intendentes municipales
y también concejales municipales con la nueva ley electoral, con el desbloqueo de lista. Ahora, yo les pregunto algo. ¿El partido tiene mayores chances en un ambiente de concordia o de discordia? Y yo le pregunto A algo. mí la película es muy clara. ¿Ustedes creen que la concordia lograda por dos grupos grandes entre cuatro paredes van a calmar 2.400.000 colorados que quieren participar? Y otro detalle no menor, vos mencionaste, Beto, con todo respeto, el artículo 154, que dice que se puede tener elecciones cada 2 años y medio o cada 5. Es correcto. En ningún lado dice 7. Así es. En ningún lado dice 7, mi querido amigo. Pero 2 años y medio o 5. Ya que nos metemos, podés cambiar el periodo, o si no, pues no tenemos pero no autonomía podés partidaria. cambiar la ley. Y te voy a No, contar. no cambiar la ley, Espera, ni violar la ley. te voy a contar un antecedente Enrique, querido, que Beto que no sé. Hay Un antecedente que vos no va a ser conocés, el Beto. primer caso. Cuando yo planteé la ley de prórroga del mandato de los intendentes por la pandemia, yo agregué y a los presidentes y autoridades de los partidos, porque por ley podíamos hacer, pero el estatuto no lo permite y no me dejaron hacerlo y ahora se van a forzar los estatutos. Y decime, ¿qué artículo del estatuto le faculta a los convencionales a ampliar los plazos? Y yo me callo y no hablo más. Decime cuál, un artículo nomás decime. Y me callo. Yo te contesto, el artículo por el cual los convencionales pueden recurrir a la costumbre y a la tradición partidaria. Convención del 95 convoca a una convención. Esa convención autoriza las elecciones un año después, el 27 de abril, en donde el doctor Luis María Argaña gana de manera holgada y contundente esas elecciones. Tenemos antecedentes. Es una institución de derecho público, Beto, no puede hacer lo que la ley no le autoriza, ni el estatuto tampoco. Los convencionales van a cargar con la responsabilidad de prorrogar un mandato ilegal y por ende exponernos ante la oposición a ser impugnados. Esa es mi preocupación. La gente dice es un tema electoral, él quiere armar el pelote, quiere llamar la atención. ¿Y vos crees que Carlín, Baez Rachid, Blas Chamorro son manipulables? Hay senadores que también están con esta posición. Hay convencionales que están con esta posición. Entonces, no es una opinión mía nomás. Lo que pasa es que yo me hago eco porque estoy en actividad. Ahora, en el corte por el corte, no se violenta la Constitución, la ley ni los estatutos. Los convencionales son soberanos como autoridad máxima de modificar el periodo eleccionario. La ley no prohíbe esa situación. No, es cierto. De ninguna manera. Ahora, ¿por qué yo no confío en quienes hablan hoy? Y digo de frente, no tengo vergüenza para decirlo. Cámara, yo creo que algunos lo hacen porque quieren figurar, y que me disculpe el senador Riera, yo dije por un medio escrito, dije porque él es candidato y no digo nada malo con eso, porque necesitan ellos confrontar ideas en un partido tan grande, donde no todos podemos estar de acuerdo, pero lo que no podemos es faltar a la verdad diciendo que se le va a expulsar a los convencionales. No se le va a expulsar. La convención fue llamada en legal y debida forma y la convención tiene atribución para modificar el periodo eleccionario. Es que vos no vas a decidir si se le expulsa o no, el Tribunal de Conducta es un órgano diferente. Pero la interpretación tergiversada e interesada de usted, ¿y por qué yo no confío? Pero si acabo de leer el artículo ¿Por qué 29? no confío? Y cualquiera que lee sin pasión va a entender que lo que yo digo tiene razón, pero ¿por qué yo digo que no confío en ustedes? ¿Por qué no hablaron en marzo? ¿Por qué no hablaron el 30 de septiembre? ¿Por qué esperaron que se organice todo y ahora vienen con amenazas veladas cuando ven que la concordia que hay en este momento entre dos grandes movimientos que tienen derecho a hablar de unidad? Y me parece fantástico. Y cuando se dan cuenta que la mayoría de estos dos movimientos unidos es abrumadora para aprobar, empiezan a 10 días, 9 días antes de las elecciones, había sido todo tan mal porque ustedes no participaron del proceso. Y no participaron porque ustedes no quisieron. No eso nomás. Vamos a ser sinceros nomás a la gente. ¿Cómo porque dos movimientos se ponen de acuerdo, 140 movimientos se inscriben, ustedes van a representar la voluntad del pueblo colorado? El pueblo colorado es el que tiene que ser escuchado. Lo que se hace, Enriquito, es someter a la autoridad máxima del partido la decisión de modificar los estatutos, y los estatutos deben ser modificados
porque las propias Pero dos eso leyes está que ustedes fuera de hicieron discusión. se tienen que hacer. Eso está fuera de Entremos solamente en discusión. el tema del mandato y del periodo eleccionario. El Someter mandato. a ellos, y lo que ellos decidan vamos a acatar. Escuchemos al pueblo porque colorado. el pueblo colorado está representado por el sistema electoral electo. Pero es un elegido por absurdo nosotros. sostener de que no nos el vamos a pueblo pelear colorado por las municipales, no vamos a pelear igual para las El pueblo partidarias. colorado está representado por sus convencionales. Esa es la todo forma en que fue eso es- construida el sistema electoral en el Pero Estado dentro de Colorado. los estatutos. Y dentro de los estatutos y ellos no tienen hay la un solo atribución- artículo que ellos le tienen la autorice. atribución de modificar los estatutos. Para adelante, para adelante. No, Ok. y para adelante, las elecciones es adelante, noviembre del 2022. Un minuto, me dicen, No, un minuto. No es que la- para atrás. No es que dice que Un las minuto. elecciones que se hicieron en el Estas 2016 autoridades ya le renueva ahora. No, se va a Fueron hacer elegidas elecciones. por 5 años, le van a hacer meter A la ver. pata a los No convencionales. le vamos tengo a hacer que, meter la pata. pedir- Aparte, ellos son soberanos y pueden tomar la determinación Doctor Almiro, que ellos corto. quieran. Tienen la información. Tengo una última pausa. A la vuelta, por el sí o por el no, da la impresión que a tambor batiente se va a llevar la convención. claro, y ¿Cuántos encima- convencionales son, Wildo? 1137. ¿Y cuántos tiene entre Honor y Añetete? Habría que preguntarle al senador Ovelar, yo no sé. Bueno, a la vuelta de la pausa. Senador Ovelar ya sonríe. Creo que esto, ustedes están perdiendo el tiempo de último. Pues saldo y retazo. No, nosotros Pues son peleamos. chiquitos los movimientos. No, cortito. Nosotros peleamos hasta la última gota de sangre colorada por las causas que Ahí está. consideramos justas. Y la soberanía popular, el fundamento del Partido Colorado y es el fundamento de la democracia. Y no se puede violar así nomás los estatutos porque un grupo dice que nos vamos a pelear. Y si esa es la excusa, entonces Pero- no hagamos tampoco las municipales, no hagamos la de las mujeres, no hagamos la de los jóvenes, porque nos vamos a pelear. Al Pero a eso se contrario, apunta, con el esta es la operativo- oportunidad para entrenarnos. Con el operativo Cicatriz no se va a No, hacer. y la eso, cantidad de heridos que van a ¿O quedar sí? en la operación Sí. cicatriz, y después decir que no hay Bueno, pelea. Entonces, corte. Quería yo hablar, pero creo que la otra semana un programa exclusivo, Operativo Cicatriz, porque el Colorado está acostumbrado a votar, un votacé, ¿verdad? Están esas luchas antagónicas en la ciudad, Ya, especialmente en las cabeceras Pueblo departamentales. Colorado. Va a ser imposible, sin embargo, ustedes creen que sí, Se ¿verdad? le va a escuchar al pueblo en la convención y nosotros estamos convencidos, No, como ¿qué? colorados. Pero el convencional representa pues en el sistema. Virtualmente te van a cerrar el micrófono, no se va a poder Bueno, hablar, pero van a claro, levantar a los las manos. senadores y diputados, a los juicios Beto, orales se Beto, les permite virtual, Beto, ¿verdad? un minuto, decime, ¿estás a favor de todo este proceso de concordia, unidad, el Operativo Cicatriz, ya sin pausa, por favor? Cortito. No te está copiando. Senador Ovelar, no. Senador Estigarribia, ¿está de acuerdo con...? Ahí está, Beto. Sí, efectivamente, yo te voy a decir algo. La respuesta a la concordia de dos movimientos, toda unidad en política es legítima, ¿verdad? Es la inscripción de 140 movimientos. Es una prescripción porque hay otro que no se inscribió todavía. Esa es la respuesta. No pueden pensar que dos movimientos son todo el partido, concuerdo con el colega Riera, ¿verdad? Y no porque consideran una unidad coyuntural o porque uno fue gobierno el periodo anterior del movimiento y ahora otro, son todo el partido, de ninguna manera. Yo creo que están muy equivocados y por eso apelo a la racionalidad Gracias, de Beto. todos los sectores que pueden ser mayoría hoy en una convención, pero no el día de mañana en la suerte del Partido Colorado. Y el voto secreto. Por eso hablo de administrar Beto. racionalmente las Beto, mayorías. cortito. Repito, ellos pueden hacer lo que quieran, pero el pueblo colorado después va a decidir. Y la respuesta, 140 movimientos. Ahí está. Beto, 30 segundos, por el sí o por el no, Operativo Cicatriz. Sí. Fíjate que nuestro partido es un partido de masa, es un partido popular. Sí. Y la convención va a representar en gran medida el potencial de los movimientos. Y en la convención se va a definir finalmente cuál es el destino del partido. Pero a mí lo que muchas veces me molesta es que algunos se presentan como la quinta esencia de la virtud y de la honestidad. Como si los demás, por cuestiones genéticas, no seamos buenos. Porque estamos en un operativo de concordia, de acercamiento. Entonces, desde una posición muy cómoda de analista, impugnamos a quienes somos soldados que estamos en primera línea del partido. Y el partido hoy está en función de gobierno. Y creo que el acercamiento de los líderes más importantes va a generar no solamente la estabilidad, la gobernabilidad para nuestro gobierno, sino además de eso, nos permitirá
tener mayores chances para recuperar Hasta ahí está bien, municipios senador. importantes que hemos perdido por la discordia precisamente entre correligionarios. Un abrazo, un Yo soy abrazo. convencido. El Partido Colorado está ciego, sordo y mudo en sus autoridades, no ve la pandemia, no ve la corrupción, no tiene fuerza para apoyar a este gobierno, necesita al pueblo colorado ser escuchado. ¿Por qué no quieren escuchar al pueblo colorado? Porque nos vamos a pelear. Entonces no hagamos nomás elecciones, no nos vamos a pelear, vamos a discutir y en las urnas se va a saber. Bueno, a estos convencionales no se le dio pelota 5 años y ahora le regalan un celular y le dicen que todo está bien. No se y le es entregó un falso. celular, no mienta. No Bueno, mienta, está bien, se le senador. entrega. No se le entregó Ok. ningún celular Bueno, a se le- nadie. se le entrega. No mienta, no Pero, parta de ok, mentiras. pero yo me en el tengo kit que... está un No te celular. equivoques, no hay un celular, este es el kit de la convención. Esperá, no. Nunca hubo ni va a haber un celular. Ok. ¿Y cómo se van a No conectar? mienta la gente, senador. Por suerte se puso su Y máscara. se va a conectar por las más de 7 millones de líneas que tiene Ok. habilitadas en la República. Bueno, vamos a seguir hablando la próxima Se va a semana. habilitar, pero lo que te quiero Wildo, decir Wildo, es, me tengo que la ir. unidad es el Nos único vamos. camino. Tenemos que entender. En el disenso, yo lo no que importa creo es que todos La converjan en unidad concordia nacida del colorada. pueblo, no Yo sé creo cuánto que paredes. la única manera de definir las diferencias, al menos, Para lo cerrar que nomás, siempre Roberto. nos instruccionaba en democracia es elegir a través de una urna. No No hay se por va otra a manera. cercenar el derecho de elegir. Lo que pasa es que Nos algunos vamos. Acá partimos de me la exigen. premisa que las municipales son más Me importantes. pone la polca colorado, por favor. La polca colorado para despedir. 27 grados centígrados. Quiero escuchar. La polca colorado ahí. A lo largo y ancho de nuestra verde geografía patria. Los que están, ya están. Los que no están, pero probablemente, ¿sí?, estén para seguirle a los que ahora detentan el poder y creen que son los dueños del partido. Allá, doctor Rivas, ¿o no? Claro, hay que Por ahí cerca. escuchar. De 2 millones de colorados, uno ya no vota y creemos que el partido está El alterno. Partido Colorado Las seccionales seguirá están siendo la cerradas. mejor opción Y de claro la que República, sí, pero entonces- si es de todos nos Bueno, venimos Polca a Colorado es casi. Chao, doctor Estigarribia. Gracias, doctor Hugo Estigarribia, al senador Beto Ovelar. Insisto, los que están ya están, los que no están sencillamente no están. Buenas noches y buena suerte.